Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y en todos sus seres amados, todos seres amados. Congregados hoy 16 de mayo del año 2023. En gracia de Dios, aconteciendo en la meditación de la palabra de Dios, con la Fundación Amaya. Reciban un amoroso saludo fraternal de su servidor, amigo y hermano, en la vereda Estrella Nueva, municipio de Jericó, provincia de Cartama, Antioquia, Colombia, territorio Aviala, Laudato Si, que nos conecta con otros espaciotemporalidades, energéticamente en el amor, con nuestro hermano santo Simón Stokes, en Inglaterra, ciudad Kent, donde hacia 1165, entre 1265, este hermano de la Orden de los Carmelitas Descalzos, aconteciendo en su vida mística de oración y contemplación por el canto, la poesía, la lírica, esa forma mística, espiritual, de agradar en particular a la Santísima Virgen María, de cual fue devota toda su vida. Le concedió la gracia de salvaguardar la Orden de los Carmelitas Descalzos, que se veía amenazada por el tirano, representado en poder de lo religioso, en poder de lo político, en poder de lo económico, para una de estas élites de que hace referencia en esta Europa, hoy día vigente también, Inglaterra, Francia, Alemania, que llevan a las confrontaciones de que se habla hoy día con el sínodo, los acuerdos sinodales, esos sismos que sacuden el interior de la iglesia, el pueblo cristiano, y hacen tambalear en sus dirigentes. Dígase, en ese momento con el Papa Inocencio, logra el aval para que siga firme la Orden de los Carmelitas Descalzos, pero que en sus crisis económicas, políticas y sociales de entonces se veía amenazada, pero la Santísima Virgen, frente a esas guerras, frente a esas sacudidas, a esas fuerzas enemigas, es fiel, como fue fiel Simón Stokes, y le deja el regalo del escapulario, que es el signo de conversión, de oración, de meditación profunda, que en María Santísima deja esa devoción para la Orden de los Carmelitas Descalzos y para todos los cristianos creyentes. Reciban un amoroso saludo fraternal nuestros hermanos hoy celebrando en uno de sus santos como Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, entre otros que han hecho parte de ese proceso maravilloso de conexión espiritual con la vida consagrada y con la vida comprometida en Dios. En el Evangelio de San Juan se anuncia de la despedida de Jesús, se ve la tristeza, Jesús que permea todos los corazones, en sus apóstoles y discípulos, seguidores los más íntimos, pero les anuncia la venida del Paráclito, del Espíritu Santo, como se ha venido meditando en estos días, porque Dios mediante el próximo domingo estaremos conmemorando en la iglesia la ascensión del Señor al reino de los cielos, a la diestra de Dios Padre, porque ha vencido el pecado, porque se hace justicia en su Hijo inmolado, injustamente en lo humano, en el derecho humano, en la justicia humana, el poder humano, pero que ante lo divino, plenamente justificado porque eso significa ser santo y santificado, que es el Espíritu Santo, santificador. Por eso llega.
como testigo del ser vida y obra de Jesús, quien en espíritu y en verdad cumplió su misión y ya asciende como alma al reino de los cielos y deja su cuerpo en la tierra, deja el mundo, deja lo terrenal, incluidos todos seres amados. Entre tanto se avanza en ese proceso de salvación, porque la condena que se da ahí es del patán. Ese perdió. El enemigo, el adversario, el opositor, quedó encadenado. San Miguel lo custodia, el arcángel, como también custodia ya la entrada al paraíso desde Adán y Eva, que fue expulsada esa serpiente y sigue aquí en la tierra. Seres amados, ¿a quién le estamos creyendo? ¿Con quién se supone estamos creando? ¿Y en qué se supone estamos creyendo? Cuando todo el camino lo dejó Cristo, resucitado y resucitador. Y lo muestra también en San Pablo y Silas, San Silas, allí. En esta isla, en su segundo viaje, narra Hechos de los Apóstoles, preso también injustamente, encadenado, sometido a torturas, ambos, liberado por la fuerza del Espíritu Santo que llega con un sismo, un terremoto, una fuerza que es acción creadora. Esa fuerza transformadora del ser. Y sin tocar a nadie los libera. Y quien se está apegado al mundo, a las cosas del mundo y a lo material, entra en contradicción, entra en depresión, entra en insubordinación frente a esa fuerza natural, frente a ese llamado milagro, frente a ese fenómeno. Pensaba el guardia que se le habían escapado los presos. Y ahí llega el proceso de conversión en él, en su familia y sus vecinos, cuando pregunta qué debo hacer, sintiéndose impotente, sintiéndose vencido y al haber también complacido de ver a Pablo y Silas con vida después de ese fenómeno. Signo de los tiempos, pero el signo es Cristo. Por eso el Salmo 138, tu derecha nos salva, Señor, siempre a la derecha de Dios. Sea el Espíritu Santo que llegue ya con una suave brisa, como acontece acá en Contexto. Espero que en sus círculos de confianza también, el silencio, para que habite el Espíritu Santo y vierta sobre nosotros la palabra de Dios y hacer una correcta lectura, una correcta interpretación y una correcta asimilación para nuestras vidas. Es en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículos 22 y 34, que podríamos tomar acá. En aquel momento en que los judíos están alborotando nuestra ciudad y enseñan costumbres que nosotros no podemos admitir ni practicar porque somos romanos, denuncias que hacía el pueblo frente a Pablo y Silas. Entonces la gente se levantó contra ellos y los jueces ordenaron que les quitaran la ropa y los azotaran con varas. Después de haberlos azotado mucho, los metieron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los vigilara con el mayor cuidado. Al recibir esta orden, el carcelero los metió en el lugar más profundo de la cárcel y los dejó con los pies sujetos en el cepo.
Pero a eso de la medianoche, mientras Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios y los otros presos estaban escuchando, vino de repente un temblor tan fuerte que sacudió los cimientos de la cárcel. En el mismo momento se abrieron todas las puertas y a todos los presos se les soltaron las cadenas. Cuando el carcelero despertó y vio que las puertas de la cárcel estaban abiertas, sacó su espada para matarse, pues pensaba que los presos se habían escapado. Pero Pablo le gritó: «No te hagas ningún daño, que todos estamos aquí». Entonces el carcelero pidió una luz, entró corriendo y temblando de miedo, se echó a los pies de Pablo y de Silas. Luego los sacó y les preguntó: «Señores, ¿qué debo hacer para salvarme?». Ellos contestaron: «Cree en el Señor Jesús y obtendrás la salvación tú y tu familia». Y les hablaron del mensaje del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. A esa misma hora de la noche, el carcelero les lavó las heridas y luego él y toda su familia fueron bautizados. Los llevó después a su casa y les dio de comer, y él y su familia estaban muy contentos por haber creído en Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo 138. Tu derecha me salva, Señor. Es la oración de gratitud al Señor de David. Te daré gracias, Señor, de todo corazón. Te cantaré himnos delante de los dioses. Me arrodillaré en dirección a tu santo templo para darte gracias por tu amor y tu verdad, pues has puesto tu nombre y tu palabra por encima de todas las cosas. Cuando te llamé, me respondiste y aumentaste mis fuerzas. Tu derecha me salva, Señor. Todos los reyes del mundo te alabarán al escuchar tus promesas. Alabarán al Señor por lo que Él ha dispuesto, porque grande es la gloria del Señor. Aunque el Señor está en lo alto, se fija en el hombre humilde y de lejos reconoce el orgulloso. Tu derecha me salva, Señor. Cuando me encuentro en peligro, tú me mantienes con vida. Despliegas tu poder y me salvas de la furia de mis enemigos. El Señor llevará a feliz término su acción en mi favor. Señor, tu amor es eterno. No dejes incompleto lo que has emprendido. Tu derecha me salva, Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y en el Santo Evangelio según San Juan, en el capítulo 16, entre los versículos 5 y 11, lo que hace el Espíritu Santo. No les dije esto desde un principio porque yo estaba con ustedes, pero ahora me voy para estar con el que me ha enviado, y ninguno de ustedes me pregunta a dónde voy. Al contrario, se han puesto muy tristes porque les he dicho estas cosas. Pero les digo la verdad, es mejor para ustedes que yo me vaya, porque si no me voy, el defensor no vendrá para estar con ustedes. Pero si me voy, yo se lo enviaré. Cuando Él venga, mostrará claramente a la gente del mundo quién es pecador, quién es inocente y quién recibe el juicio de Dios. Quien es pecador, el que no cree en mí,
quien es inocente, yo que voy al Padre y ustedes ya no me verán, y quien recibe el juicio de Dios, el que gobierna este mundo que ya ha sido condenado. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis seres amados, nuestro Maestro Jesús, profeta y sumo sacerdote según el rito de Melquisedec, porque ha sido víctima, sacrificio y altar. Aún en la Sagrada Eucaristía seguimos conmemorando ello, en las bodas del Cordero, que Él reina en los cielos, a la derecha de Dios Padre, como el Cordero inmolado en cruz. Y eso nos llena de gozo en la vida sacramental. Para nuestros hermanos, en su contexto, los apóstoles, seres amados, cercanos, desde Juan, que narra el Evangelio, queda en el interior, en el corazón, en la profundidad, tristeza, desconcierto y frustración de lo que serían sus expectativas de vida, del haber tenido la seguridad en Cristo, el Maestro, el amigo, y que ya nos había dejado en adopción como hijos del Padre Creador, de Abba, y nos hacía ya hermanos, hermano mayor, Jesús, y del cual ya se tejía una expectativa de vida, sí, todavía por mucha intuición, por reflejo, o por la misma convicción que se iba poco a poco ganando de lo que es el reino de los cielos, de lo que es la vida eterna, de lo que es estar unidos para siempre, pero que ahora ese ser amado, ese ser que les ama y que lo ha demostrado en ese caminar juntos, diga que se va y que ya no volverá en físico. Por lo menos ese mismo Jesús, la segunda persona de la divinidad, no, pero que siempre ha estado el Padre, y así lo había manifestado, según se meditaba en estos días. Quien ve al Padre, ve al Hijo, y quien ve al Hijo, ve al Padre. Quien ama al Padre, ama al Hijo, y quien ama al Hijo, ama al Padre. Y quien cree en el Padre, cree en el Hijo. Quien cree en el Hijo, cree en el Padre. Pero el que está sellando todo ese proceso es el Espíritu Santo Paráclito, a quien representa Jesús en espíritu y en verdad, pero como su primer Paráclito, porque Él también necesita quien lo defienda, quien sea el testigo, quien sea el protector. Y es por ello que viene el Espíritu Santo, porque de manera injusta, según lo humano, las normas, las prácticas y el derecho humano, y de acorde al estilo de vida, a las formas de relacionamiento y a las falsas promesas de lo humano, había infringido la ley mosaica, la ley de la Torá, y se había declarado, según ello, blasfemo. Estábamos en la palabra de Dios ayer, que creyendo estar haciendo el bien para garantizar un bien vivir y una prosperidad, estar haciendo lo correcto en Dios. Pero quien puede dar el discernimiento allí es el Espíritu Santo. Ya no en lo material, ya no en la prueba material, ya no en lo orgánico,
es por la fe. Y es la realidad, somos finitos, nos morimos, previo a ello nos enfermamos, sufrimos. Nos angustiamos, pero todo ello hace parte de la sombra, de la penumbra, de la oscuridad. Lo que Jesús anuncia aquí es que el pecado, con su camino por la tierra, quedó pagado en cruz, las culpas y las faltas de toda la humanidad, por adelantado, de nuestros hermanos hace 2023 años, pero desde antes también, en los mismos hermanos judíos del pueblo hebreo, el pueblo elegido, y de otros pueblos paganos que se fueron convirtiendo, de otras naciones a las cuales se fue extendiendo la fe, porque los primeros no quisieron creer o no le creían a Jesús y no creían en la divinidad del Hijo y el Padre, en esa relación, en esa divinidad encarnada en la humanidad. Y para todo ello llegan en el juicio individual en Jesús su momento. Reino de los cielos, vida eterna, a la derecha de Dios Padre, o ya quien decida lo correcto. Pero quien decida lo incorrecto, lo contrario, a lo adverso, está más favorecido es por el patán, el enemigo, el adversario. Jesús asciende en justicia desde lo divino, que es santo, recto y puro. Y eso es lo que ratifica el Espíritu Santo, santificación. No justificación en la norma, en los rituales, en lo que diga la sociedad, el mutuo elogio, el poder de lo político, de lo religioso, el económico, ¿no? Ese más tiende al patán, que ese es el que quedó condenado, seres amados, ese perdió. Asimismo lo dice el evangelista San Juan en el Apocalipsis, con los 7 sellos y todas estas revelaciones que hace. Y se dejó claro desde el origen de la creación, cuando se le cerraron las puertas allí el arcángel San Miguel a la serpiente, por la desobediencia de nuestros padres Adán y Eva. Pero se nos advertía que ese iba a seguir por ahí suelto. Pero seres amados, la pregunta que se nos hace hoy en día Jesús es, frente a ese testimonio en sí mismo, frente a esa rúbrica, esa impronta, ese sello que tiene hoy el Espíritu Santo en todos nosotros, seres amados por la fe, si ya el final de la historia se conoce, que termina en bien vivir y en bienaventuranza, porque así lo muestra Jesús, es la palabra de Dios, santos mártires y apóstoles que han dejado ese testimonio, hermanos consagrados, la Santa Iglesia Católica, la doctrina, y lo muestra la misma realidad, es que todo lo que va contrario a la verdad se cae, tarde que temprano. La verdad se sabe por sí sola, la realidad es una. Y eso está en la impronta, en la moral, en el corazón de todo ser. Y están todos estos testimonios de la verdad. Y está encarnado el amor en el Padre, la misericordia en Jesús, su Hijo unigénito, y la justicia en el Espíritu Santo, la santificación. ¿Por qué tenemos que seguir todavía creyendo en el patán, creyéndole al patán y creyendo co-crear con el patán? No le crean nada, ese no crea nada. Es un perdedor, es un fracasado. Pero tenemos que despertar, seres amados. Así como sacudió la cárcel allá
estando Pablo y Silas presos, y sacudió a este guardia que lo llevó casi al suicidio, por no aguantar la vergüenza, por no aguantar la frustración, por no aguantar la presión que se le venía. Ahí se vienen pasado, presente y futuro, las culpas, el pecado, la debilidad humana, y eso todo es por la falta de fe. Contrario, cuando ya tienen gracia de Dios, la revelación en el Espíritu Santo, que le habla al corazón, sacudiéndolo de afuera. Tiene que llegar un temblor, un terremoto, el sismo, para que salga de sí mismo, de ese ostracismo, de ese obnubilamiento, ese enceguecimiento, ese empobrecimiento como persona, creerse ya con un poder, con una falsa autoridad en representación de ella, habiendo ya castigado, maltratado junto con otros a seres inocentes, solo por predicar la palabra de Dios, por ser cristianos, en una supuesta libertad de culto, de expresión, de fe, que eso en su momento era quizá más difícil que se diera. Por eso el activismo, las protestas, las manifestaciones. Pero si se ve allí sin fundamentos, porque nos viene a imponer otras creencias, otras prácticas, otras costumbres, seguir siempre afirmando las mismas, las que ya existen, así sean falsas creencias. Acostumbrado a ello, a la zona de confort o a estar sometidos, pero en lo mismo, y se les da lo mismo, y eso trayéndolo a la vida ocurre igual, por estar en nuestra zona de confort, en esas falsas seguridades que da lo político, lo económico, lo social. Preferimos lo poquito. Santa Teresa decía de Jesús ahora, Javier Martín, la homilía en la diócesis de San Sebastián en España, quedarnos con los caramelos cuando de poder estar con el rey de los caramelos, contentando con lo mínimo, pudiendo estar con la vida eterna, con el reino de los cielos, con ese gran premio, la séptima morada en Santa Teresa de Jesús. Pero esa experiencia que muestra en Hechos de los Apóstoles es maravilloso de lo que era la iglesia cristiana antes y que debemos luchar por que se siga fortaleciendo, porque en gracia de Dios todavía hay seres amados que en unidad, en familia y en sociedad siguen tejiendo, en comunidad cristiana, los principios, los valores, la moral, renunciando a esas falsas éticas, a esos falsos comportamientos de la sociedad, a esos reconocimientos vanos que hace por el ego, apegado a un consumismo, buscando lo que es la moda, el snob, lo de actualidad. Es una esperanza que se abre, pero agradeciendo a Dios la gracia de tenernos sintonizados hoy día, meditando la palabra de Dios, atendiendo a este llamado, que humildemente su servidor, amigo y hermano, sintiendo el llamado de Cristo, en su propia experiencia de vida como testimonio, se siente que se avanza un poquito en aumentar la fe, la confianza, la esperanza en Dios, porque todos estamos en gracia de Dios conectados, seres amados. Así que tomemos para bien ello, ese contraste ahí
de las dos lecturas con el Salmo. Tu derecha me salva, Señor. Sentir siempre la derecha, la mano poderosa de Dios, estar a su derecha. Sigan siendo bendecidos, se les ama fraternalmente, muy agradecidos. Hasta pronto.